Los terremotos y los tiempos finales. Una perspectiva geológica y bíblica. ¿Son los terremotos signos del fin de los tiempos? Recuerdan que hace poco hablé sobre el núcleo de la Tierra que se detuvo y comenzó a girar en sentido contrario. ¿Qué tanto afecta el cambio? Búsquenlo en un video más abajo. El siniestro que ocurrió en Turquía. ¿Tiene algo que ver con el fenómeno de que el núcleo de la Tierra se detuvo y comenzó a girar en sentido contrario? ¿Sería debido a esto que diferentes especies de animales estaban girando en círculo hace poco para avisar que se acerca algo grande? Y los expertos dijeron que no tiene nada que ver con la Biblia. Entérese quedándose hasta el final del video. Compártalo con todos sus conocidos para que se enteren de esto. Regálenos un like. Pulse a seguir la página si no lo ha hecho para que reciba todas nuestras informaciones. Gracias por su tiempo. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan visita la zona golpeada por los sismos. Las autoridades registran hasta este momento más de 55.000 heridos y hasta ahora los temblores 7,8 y 7,5 respectivamente que sacudieron el sudeste de Turquía y el noreste de Siria ya son los más mortíferos de la última década. Hemos movilizado todos los recursos del Estado. Trabajamos con todos nuestros medios a disposición, ha asegurado a la prensa. Sin embargo, el mandatario turco ha reconocido que ha habido dificultades para acceder a determinados lugares afectados debido al estado de algunas carreteras cerradas a causa de la nieve y de los daños sufridos durante el sismo. Hasta el momento, las víctimas mortales de los sismos ya son más de 12.500. Más de 8.574 personas han fallecido, mientras que en Siria los decesos superan los 2.500, lo que convierte los temblores en los más mortíferos de todas las otras catástrofes sísmicas del último decenio. Los heridos en ambos países suman más de 55.000, mientras los equipos de rescate siguen trabajando para intentar salvar a las personas atrapadas bajo los escombros, aunque más de 72 horas después, las posibilidades de hallarlas con vida se reducen considerablemente, más aún tomando en cuenta las bajas temperaturas de la noche. ¿Tienen que ver estos terremotos de Turquía con que hace poco se detuvo el núcleo de la Tierra? Se dice que hasta el momento no existe mucha evidencia sobre la influencia del comportamiento del núcleo en la superficie, aunque los investigadores creen que existen vínculos físicos entre todas las capas terrestres. Yang y Zhang, investigadores chinos que hablé en el video que ustedes buscarán luego, esperan que sus hallazgos motiven a investigadores a construir modelos de experimentos que tratan la Tierra como un sistema dinámico integrado. Sin embargo, otros expertos muestran cautela ante el nuevo estudio, citando otras teorías y advirtiendo sobre los muchos misterios vigentes del centro terrestre. Los científicos se basan en vibraciones de terremotos para estudiar el núcleo de la Tierra. Una de las grandes interrogantes que quedan es cómo reconciliar el ralentizamiento descrito por Yang y Zhang con los cambios más rápidos reportados en otros estudios. John Vidal, sismólogo de la Universidad del Sur de California, publicó una investigación el año pasado indicando que el núcleo terrestre oscila mucho más rápido, cambiando de dirección cada 6 años aproximadamente. En su caso, se basó en las olas sísmicas provocadas por 2 explosiones nucleares en los años 70. Howell Kasek, geofísico de la Universidad Nacional Australiana, ha publicado otras investigaciones donde sugiere que los ciclos de rotación del núcleo terrestre duran entre 20 o 30 años en vez de 70. Dada la discrepancia de modelos, Vidal predice más sorpresas sobre el misterioso corazón de nuestro planeta, pero según varios escritores cristianos y maestros de la profecía bíblica, Jesús predijo en el discurso de los olivos que ocurriría un pronunciado aumento en la frecuencia e intensidad de los terremotos justo antes de su regreso a la Tierra. Muchos afirman que hoy día se ha estado experimentando un aumento pronunciado tanto en la frecuencia como en la intensidad de los terremotos en comparación con las décadas anteriores del siglo XX. Esto es una coincidencia de la declaración profética de Jesús y los eventos sísmicos recientes, como una clara demostración de la cercanía del regreso de Cristo. Los terremotos continúan aumentando en frecuencia e intensidad,
tal como lo predice la Biblia para los últimos días antes del regreso de Cristo. La historia muestra que el aumento de los terremotos mortales se mantuvo bastante constante hasta la década de 1950, con un promedio de 2 a 4 por década. Según ese periodo, el número de terremotos Richter de magnitud 6.0 y mayores en todo el mundo ha ido aumentando de 9 en la década de 1950, a 13 en la década de 1960, a 51 en la década de 1970, a 86 en la década de 1980, a más de 100 en la década de 1990 y 1603 entre 2021 y 2023. ¿Predijo Jesús un aumento de terremotos antes del fin? Los terremotos seguirán aumentando tal como lo predice la Biblia para los últimos días. Los terremotos y otros eventos catastróficos a menudo tienen un significado teofánico en las Escrituras, lo que demuestra el asombroso poder de Dios. En el monte Sinaí, la presencia del Señor fue indicada por el humo y el temblor de la montaña. Éxodos capítulo 19, versículo 18. Primera Reyes capítulo 19, versículo 11. Salmos capítulo 68, versículo 8. Job capítulo 9, versículo 6, Habacuc capítulo 3, versículo 6. Cuando la iglesia del Nuevo Testamento oró, el lugar donde estaban reunidos tembló y se manifestó la presencia del Espíritu. Hechos capítulo 4, versículo 31. Pablo y Silas fueron liberados cuando el poder y la presencia de Dios se manifestaron en un terremoto. Hechos capítulo 16, versículo 26. Los terremotos más inusuales se asociaron con la crucifixión y la resurrección de Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz, un terremoto sacudió el templo y rasgó la cortina del templo de arriba a abajo. Mateo capítulo 27, versículo 51. Ningún agente humano removió la piedra que sellaba la tumba de Cristo. Era el ángel en la presencia del terremoto. Mateo capítulo 28, versículo 2. Más específicamente, muchas teofanías sísmicas son manifestaciones de la ira y el justo juicio de Dios. Por tanto, haré temblar los cielos, y la tierra será sacudida de su lugar por el furor de Jehová de los ejércitos, en el día de su ira ardiente. Isaías capítulo 13, versículo 13. Una vez más haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Hebreo capítulo 12, versículo 26. El propósito final de Dios es dar a los creyentes un reino inconmovible. Hebreo capítulo 12, versículo 28. Para que los fieles, habiendo percibido su poder extraordinario, puedan ofrecer a Dios un servicio aceptable con reverencia y temor. Hebreo capítulo 12, 28. Dichos pasajes brindan el telón de fondo escatológico del libro de Apocalipsis, donde los terremotos son símbolos del juicio final de Dios sobre la tierra. Aparecen como juicios culminantes a lo largo del libro, produciendo terror, asombro y destrucción entre los habitantes de la tierra. Se describen 5 terremotos. Estos están en la apertura del sexto y séptimo sellos, capítulo 6, versículo 12, capítulo 8, versículo 5, justo antes y después de la séptima trompeta, capítulo 11, versículo 13-19, y durante la séptima copa, capítulo 16, versículo 18. Este último terremoto se identifica como el más grande que jamás haya existido en la tierra, partiendo a Jerusalén en 3 partes y destruyendo las ciudades de las naciones. Nuestra principal preocupación es la primera parte del discurso, donde Jesús advierte contra ser engañado por falsos cristos o alarmarse por guerras, rumores de guerras, hambrunas y terremotos. Mateo capítulo 24, versículos del 4 al 8 dice lo siguiente: respondiendo Jesús, les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Aunque se dice que aquí no confirma que los terremotos aumentarán a medida que la era actual de la iglesia llegue a su fin, más bien dice que habrá terremotos en diferentes lugares. Generalmente se dice que los versículos 4, 8
se refieren a los disturbios de la primera mitad de la tribulación, mientras que los versículos 29-26 se refieren a la segunda mitad, la gran tribulación. La evidencia de esto se afirma en la similitud entre los eventos descritos en los versículos 4-8 y aquellos asociados con los 7 sellos de Apocalipsis capítulo 6. Si los terremotos identificados en los versículos 7-8 no son parte del presente, la era de la iglesia, sino más bien el período de la tribulación, entonces lo que está pasando hoy día no es nada para lo que viene. Ahora bien, ¿por qué sentiría Jesús la necesidad de advertir contra tomar tales eventos como evidencia del fin? Estos eventos, ya sean desastres naturales o conflictos humanos, naturalmente generan expectativas de un pronto final. Salta a la conclusión que estas señales generales aumentarán en intensidad a medida que se acerque el fin de la era. ¿Es esta la forma correcta de interpretar esta cláusula? Sí. Si es así, este aumento sísmico que hemos estado viviendo confirmaría que el regreso de Jesús está pero muy cerca. Gracias por ver el video. Les invito a compartirlo en sus redes sociales, pulsar a seguir la página si no lo han hecho, para recibir todas nuestras informaciones. Visitar nuestra página web, noticiasdelfin.com, para que se enteren de noticias internacionales ligadas a las profecías bíblicas. Nos veremos en la próxima. Dios les bendiga.